El comienzo de la red de educación ambiental parte primero de una necesidad de querer unir todas las temáticas, ya que el medio ambiente es transversal. Entonces, esta necesidad de poder unir y una necesidad de todo, desde el colegio, desde la institucionalidad, desde nosotros mismos, para poder no estar replicando esfuerzos, actividades y poder potenciarnos, porque al final estamos todos trabajando por lo mismo y tenemos el mismo objetivo de cuidar la isla, así que ese es su inicio. Y un hito importante fue la solicitud del alcalde. Yo trabajo para la municipalidad, entonces él siento que fue como que impulsó el inicio de todo este trabajo. Estamos todos los que trabajamos las temáticas medioambientales, todos los expertos locales, entonces yo aprendo de CONAF, de Cernapesca, de Maugenúa, de Maotebaicaba y así viceversa. Tenemos actividades de la red y tenemos actividades lideradas por diferentes instituciones. Como les dije, la idea era potenciar. Cada uno de nosotros tiene su planificación anual de actividades medioambientales. Entonces, cuando nosotros nos juntamos, partimos poniendo todas esas planificaciones en la mesa, presentándonos cuáles eran sus objetivos. Entonces, hicimos este cruce y así como, por ejemplo, cuando hay plantaciones de CONAF en Poique, vamos todos a participar. Y participamos, si no bien yendo a plantar, también puede ser participando en difusión, participando en comentándolos a nuestros amigos, a nuestras familias. Entonces, sí o sí hay una vinculación. Y también, muy importante, nosotros el primer semestre entregamos una planificación de actividades para los niños, las entregamos en los colegios para que ellos supieran que dentro de sus efemérides de los establecimientos educacionales celebraban el Día del Árbol, que supieran que esa actividad está a cargo de tal institución y que nosotros como red podríamos apoyar en lo que sea, desde transporte, gestionar colaciones, apoyar a los niños. La red de educación ambiental para nosotros como CONAF ha sido fantástica. Es más, es una red que debería ser creada hace mucho más tiempo, puesto que cuando se unen las fuerzas las cosas salen mucho mejor. Nos ha permitido participar, cooperar a los que participan en esta red, que son instituciones, los colegios, jardines infantiles, o sea, prácticamente todos los organismos importantes de la isla están presentes en esta red y nos apoyamos unos a otros. Mira, para nosotros que llevamos tiempo trabajando con la comunidad y con la institución, la red ha sido como una plataforma que ha facilitado el desarrollo de todas las actividades. O sea, la red verdaderamente nos permite planificar y trabajar de manera territorial en pos del medio ambiente y en particular la educación, que para nosotros es un pilar fundamental en términos de conservación marina. Nuestra experiencia de trabajar e incorporarnos a la red medioambiental ha sido súper positiva, porque si bien nosotros teníamos un proyecto educativo que se enfocaba en interculturalidad, también tenía un enfoque medioambiental que estaba un poco flojo. Por lo tanto, al incorporarnos a la red, también generó la instancia de que con los equipos pudiésemos trabajar temas medioambientales con los niños. Y además acá en la red tenemos el apoyo de todas las instituciones que pertenecen a la isla, que están en la misma función. Por lo tanto, para nosotros también ha sido un apoyo fundamental el ver la visión desde otras instituciones también y ampliar el tema de medio ambiente y orientarlo a la educación. La red es algo que no sé si existe una palabra, pero es una instancia donde todas las instituciones se unifican y ahí por una parte uno se olvida que institución, más bien trabajan por un propósito en conjunto, por un bien común. Entonces, esta es una instancia que antiguamente no existía a nivel institucional. Entonces aquí
se hace lo que se tenga que hacer y vamos todos juntos con lo que tengamos, con las herramientas que tengamos y se hace. Nosotros tenemos una propuesta y decimos ya, hay que recoger la basura, vamos todos a recoger la basura. Hay que ir a plantar, vamos todos a plantar porque sabemos que esto es un beneficio para el aire y es por un bien común. El 5 de octubre del 2018 fue nuestra primera actividad como red donde celebramos el Día del Medio Ambiente y propusimos una actividad, una caminata o un pasacalle o un pequeño nari-nari medioambiental que también su objetivo era mostrarle a Rapa Nui que en verdad hay muchas problemáticas ambientales, pero hay mucha gente que no se queda en el discurso, no se queda en la queja o en la preocupación, sino que se levanta de su asiento, se sale de su casa y quiere participar como voluntario, como gestor, como lo que sea. Entonces ese es el llamado a que si bien nosotros como personas tenemos nuestras responsabilidades, obligaciones, familias, trabajo, pero también es un llamado al voluntariado. Siento que con la red esta temática, este tema ya es tiene que ser parte de nuestra vida, de todas las personas que viven acá. Tienen que entregar un granito de arena, no solo en decir lo que hay que hacer, sino que hacerlo. Muchas gracias por habernos invitado a esta linda actividad y bueno, qué más importante, qué más maravilloso poder acompañar a los niños y educarles a que cuiden el medio ambiente, que protejan su isla, Hapao te natura, que puedan plantar, seguir reforestando todos los tipos de árboles, de plantas que hay aquí en la isla. Maururu kite red ambiental o te vai mai te vas nei mo hokurwe ira ua mo ka ite tumo tako ai nei ira panui mo hakatama tako ki te ngapoki mo ite ra ua tako ai Hapao e oka hai tumo ira panui ite kona ta atoa Maururu korua. El haber plantado yo creo que es una de las acciones más lindas que se puede hacer en la isla, ya que la fragilidad está aumentando cada vez más. Bueno, esta actividad que se hizo hoy día de reforestación, de más que nada crear conciencia en nuestros estudiantes y en toda la comunidad de la responsabilidad que tenemos frente al mismo medio ambiente y conociendo, sabiendo lo que la fragilidad que tiene nuestra isla. Maururu kitenganu ui vai mai te baja mo mayo matou mo okait matou tumo Maururu. Sueño a esta red que nosotros llevemos las temáticas medioambientales, que todo lo que se haga, que todo lo que se discuta, que todo lo que nosotros estemos ahí, que estemos presentes, pero además de estar presentes, que cada decisión importante en el medio ambiente de Rapa Nui se tome en cuenta
las voces de Rapa Nui, las voces de la gente. ¡Oh!